Hola, hoy en Descubriendo Historias de Viajeros con el viajero número 2 que poco a poco se va sumando más viajero. Esta historia de este viajero es sumamente fascinante y todo empieza desde que nació. ¿Por qué? Porque nació en Suiza, su papá es español y su mamá es italiana. Imagínense toda esa mezcla. Yo siempre hago así, ya me doy cuenta. Demis, así se llama. Demi ahorita actualmente es un famoso youtuber, pero vamos a ver primero sus raíces, cómo comenzó. Demi empezó a trabajar a los 15, 16 años en el banco. Resulta que, o sea, en el banco, bueno, en el banco porque la educación de Suiza preparan a los jóvenes a temprana edad en distintos ramos de ellos quieran trabajar. Y entonces Demi decidió trabajar en el banco. A los 21 años, su papá decidieron divorciarse. Eso para él lo devastó enormemente, le movió el piso. Y a raíz de ese divorcio, Demis empezó a cuestionarse cómo sería su vida, qué es lo que quería, y Demis le dio por escapar. Resulta que Demis compró su mochila, renunció y se fue para China. Ese viaje costó mucho relacionarse con personas de allá, ya que los chinos son muy cerrados o muy penosos, entonces duró solamente un mes. De ahí se fue para Tailandia. En Tailandia sí conoció a muchas personas, ya que en Tailandia hay muchos mochileros. Él al principio se quedaba en hoteles, pero al relacionarse con personas mochileras, empezó a ver el viaje ya distinto, porque para seguirle el ritmo a estas personas, a estas nuevas amistades, Demis empezó a quedarse en hostales, en algo mucho más económico, y empezó a darse cuenta que la vida que él llevaba anteriormente, que era con una presión social de tener mejor carro, de reunir para una casa y todo eso, empezó a darse cuenta que viajando él no necesitaba todo eso. Y poco a poco fue dejando ese Demis, el que trabajaba en el banco, el banquero, y fue viendo que las cosas que él tenía en ese bolso se fue desprendiendo de muchas cosas que realmente no necesitaba. En ese recorrido, en ese viaje, él no tiene ningún registro porque él solamente salió a viajar. Fue a conocer y no hay registros de video, no hay registro por allá, unas que otras fotos que les colocaré por acá. Entonces, pero él no en esa época él no era youtuber, entonces no hay donde ver qué hacía Demis en esa época. Pero es muy interesante saber sus inicios de viajero. Resulta que de ahí fueron para Laos, fueron para Indonesia, fue para Nueva Zelanda y muchos países de por ahí. Después voló hacia Haití, de Haití a Islas Pascua, o sea, que llegó aquí a América. De ahí fue a Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, México. De México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Hawái, vuelve él para Suiza, pero ya Demis tenía en su ADN la sangre de viajero. Ya él lo que deseaba era seguir explorando, pero ahora distinto, porque de viajar con mochila era en bus o en avión, pero él quería seguir viajando a más profundidad. ¿Y cómo lo iba a poder lograr? Era en bicicleta. Entonces vendió otras cosas que tenía en Suiza, que era un carro, que era muebles, lo que sea. Vendió todo, se compró su bicicleta. Llega Demis, se dio cuenta, aparte de esta nueva vida, que también él pudo haber pagado hoteles en esto, pero quedándose en hostales o quedándose. Se fue despojando, pero fue una tienda de acampar. Entonces se dio cuenta que era como una adrenalina de saber dónde me voy a quedar, qué personas voy a conocer, todo eso fue sumando.
Entonces Demi se compró su bicicleta y se devuelve a Argentina, de Argentina a Brasil, recorre Brasil, Amazonas y de ahí llega a México. Y aquí es que empieza la historia. Aquí se asume la segunda viajera. Él recorre en bicicleta México y resulta que andaba con un amigo, era ruso, entonces recorría en bicicleta y conoció el amor de su vida, lo flechó profundamente y esa persona se llama Nancy, una mexicana hermosa. Ellos cuentan el día que se conocen, o sea, que él la vio, él la vio y de una vez se enamoró. Ella lo vio a él y dijo, ¿qué es esto? Este muchacho parece un pirata, porque antes Demi, cuando era banquera, su pelo bien cortico, con traje y broma, y cuando se volvió viajero, ya era un chico con pelo largo, que ella dice que parecía un pirata. Claro. Imagínense, siendo ella mexicana, llega este chico que tiene una historia sumamente diferente a lo habitual. Entonces lo primero que ella es rechazarlo, o sea, que le iba, oh mi amor, me imagino eso, y ella de una vez, un momentico. Entonces, pero igual si tuvieron una plática, ella estaba de vacaciones con unas amistades, con unas amigas, y él estaba conociendo esas playas y se dieron los números de teléfono. Entonces tenían conversaciones, pero el plan que tenía Demi con el amigo ruso era seguir viajando en bicicleta, y él le dijo, no, yo me quedo aquí en México, necesito conocer al amor de mi vida. Resulta que él llegó en la bicicleta hasta la ciudad donde vive Nancy, o sea, imagínense. Empezó a hablar más con ella, hasta establecer una amistad. Nancy lo invita a su casa, sus padres lo trataron muy bien, los padres de Nancy. Resulta que lo recibieron así como si fuera algo del destino, de abrirle la puerta de él. Entonces Demi confesó el amor que le tenía a Nancy, le propuso matrimonio y aceptó. Solamente pasaron 3 meses para que sucediera este matrimonio, sumamente rápido. Pero él estaba convencido que ella era su amor de su vida y ella se enamoraría, porque Demi es muy lindo. Bueno, así comienza esta historia. Me da mucha curiosidad porque yo que crecí mirando novelas, entonces las novelas terminan cuando las personas se casan, pero resulta que ahora esta historia comienza cuando ellos se casan. Resulta que el plan de Demi era seguir viajando, entonces ese era su deseo, ese era su plan en ese momento. Nancy le dijo, yo te acompaño. Entonces imagínate, o sea, llegaron, se compraron su bicicleta, empezaron a hacer recorridos por el estado donde vive, Monterrey, creo que vive ella, o sea, empezó este amor. Entonces, empezaron a recorrer la ciudad para que ella empezara a soltarse. Resulta que se cayó Nancy, se ha golpeado aquí. Él pensaba que, bueno, hasta aquí llegamos, o sea, le dio miedo de decirle, mira, ¿y vas a continuar? Y la que dijo, sí, vamos a continuar, o sea, Nancy afrontó sus miedos y continuó montándose en la bicicleta. Se casaron, una boda muy sencilla, muy bonita, y ahí es donde empieza el canal Vagabum, con el matrimonio de ellos. Hay unos videitos que era, realmente arranca la historia con la boda de ellos. A mí me pareció muy interesante esa parte de Nancy, que sale ella. Tú sabes que cuando las mujeres se están planificando su boda, quieren lucir hermosa, entonces algo que resulta muy femenino, muy bonito, es el cabello. Y resulta que Nancy, o sea, me hizo wow. Nancy fue a la peluquería y lo que hizo fue cortarse el pelo cortito. Entonces, le quedó hermoso, le quedó hermosísimo, pero fue como que o sea, me gustaría preguntarle, Nancy, ¿qué estabas pensando tú de cortarte el pelo? O sea, que eso es un atrevimiento, pero se veía muy hermosa, eso sí no queda en duda, pero ¿qué te hizo hacer esto? Entonces, ya, no pasó con el corte de cabello, solamente que quedé con esa duda. Entonces, se casaron. Él no invitó absolutamente a nadie de su familia porque todo fue tan rápido. Sí lo participó, mira, me voy a casar en 3 días. Entonces 3 días, alguien que vive tan lejos no va a llegar, pero resulta que el que llegó fue su padre. Ahora se sumó este señor, o sea, no se sumó todavía, sino que llegó su padre, fue muy bonito, hasta me sacó las lágrimas, a mí me sacó las lágrimas porque era, o sea, era toda la familia de Nancy y estaba solamente su papá y fue muy bonito.
Resulta que, bueno, se fueron ellos en bicicleta, se casaron y se fueron en bicicleta para Cuba, para que Nancy siguiera sumando kilómetros en la bicicleta y siguiera practicando, porque el plan era de subir en avión hasta Alaska y recorrer toda América hasta llegar a la Patagonia. Ese era el plan de ellos dos. Entonces se fueron a Cuba, entonces muy bonito porque... y muy impresionante porque te enseñan Cuba de otra manera, Cuba la de verdad, porque ellos recorrían en bicicleta y empezaron a hablar con personas. Entonces imagínense la bicicleta en la parte de atrás tenía 2 bolsos donde ponían su ropa, sus cosas. Entonces, o sea, tenían 4 bolsos. Entonces, otra cosa que le iba a decir. Demis le prometió a los papás de Nancy que iba a empezar a registrar por video todo lo vivido con Nancy, para que ellos tuvieran esa ventana de ver a su hija, dónde está, cómo está y todo eso. Él asumió, como él sintió ese dolor de esa familia y como le abrieron las puertas porque él era un desconocido. Entonces la manera de él darle esa tranquilidad era abrir una cuenta de YouTube y empezar a subir los videos, todo un video por semana de lo que estaban viviendo. Porque claro, yo me imagino, sí, mamá, soy papá, estamos bien, que no sé qué, y fuimos para esta playa, no sé qué, pero que lo filmen al momento y que ellos vean. Ese era el compromiso que él asumió a los papás de Nancy, a su suegro. De mis cuentas, que él no sabía nada, absolutamente nada de hacer un video, de editarlo, de subirlo, de todo eso. Entonces, antes de salir de viaje, él empezó a ver tutoriales y o sea, él se fue sin saber casi nada, solamente lo esencial de hacer video. Entonces, regresaron. En Cuba fue muy bonito porque empezaron a hacer recorrido por toda la isla. Y entonces ellos, para poder quedarse a dormir, no se quedaban en hoteles, sino que hablaban con las personas que conocían. Entonces se presentaban y le pedían el por favor de que si ellos podían quedarse en su casa, en la partecita de afuera, en un patio, un pedacito de tierra. Entonces de verdad ahí se ve las bondades y las realidades de las personas cubanas que estaban pasando, que pasan pues la realidad, que no tienen luz, no hay la comida, toda la realidad que las personas de Cuba pasan. Claro, el fin de ello no era hablar absolutamente nada sobre, o sea, ellos lo único que querían era su vivencia de lo que estaban pasando en ese momento, para mostrárselo a los papás de Nancy, y tuvieran esas personas una tranquilidad total. Y ya van a ver que a transcurrir esta historia se van a sumar estas personas que son realmente adorables. Bueno, fueron a Cuba. En Cuba también volvieron a ver al papá de Demis, se saludaron, pasaron unos días, fueron a la playa, disfrutaron. Todo eso está registrado en la página de Vagabond. Vuelven a México para prepararse a la travesía que se habían planificado. Compraron bicicletas nuevas, entonces están los videos cómo era la preparación, que lo que tenían que comprar. Estaba todo tirado en el piso, después todos empacando, la familia despidiéndose, desarmaron la bicicleta y la metieron, o sea, mostraron cómo empaquetaron las bicicletas y los metieron en una caja. Se fueron al aeropuerto, montaron las cajas donde estaban las bicicletas, la entregaron para que la metieran en el avión, subieron en el avión para Alaska. Dios mío, vamos a esperar qué va a pasar con Demis y Nancy en el viaje de Alaska a la Patagonia. Nos vemos en la segunda parte.